en la calle. Son las 2:09 de la tarde, amigas y amigos, y nosotros hasta ahora le damos la bienvenida al profesor Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano. Muchísimas gracias por acompañarnos, profesor, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias a ti, Vanessa, por la invitación a tu programa y muchos saludos a todos los radioyentes. Gracias, gracias por atendernos. Además, en momentos en los cuales, bueno, siempre sobre el tema electoral hay grandes inquietudes, obviamente. Profesor, se ha corrido el rumor de que podríamos llegar a una repetición de elecciones. Le preguntamos en cuánto tiempo puede el Consejo Nacional Electoral preparar un eventual evento electoral. Bueno, eso es absoluta especulación porque por supuesto no hay nada para nada firme sobre la eventualidad de un nuevo proceso electoral y que además que los distintos actores políticos que participaron en ese proceso vayan efectivamente a aceptar que ese proceso se repita. Claro. Pero en todo caso, acuérdense la experiencia en el año 2013. En el año 2013, en un poquito más de un mes luego del fallecimiento del presidente Chávez, se pudieron hacer unas nuevas elecciones presidenciales. Y esto porque se había hecho una elección presidencial en octubre del año anterior, relativamente cerca de esa fecha. Entonces, varias cosas que se realizan siempre que viene un proceso electoral se dieron por hechas por la elección anterior. Y por supuesto que una cosa similar podría ocurrir ahora. Decir que el registro electoral se usa el mismo que se usó el 28 de julio, las auditorías se consideran como auditorías ya hechas porque se aceptan las que se hicieron también para la elección del 28 de julio, digamos, todas estas actividades que se han realizado para las elecciones del domingo 28 que podrían darse por hechas para una eventual nueva elección que se hiciera de alguna manera pronto. Pero repito, estamos especulando sobre cosas que son simples rumores y que no hay ninguna confirmación de que ese procesamiento vaya efectivamente a conducir a una nueva elección, ¿no? Claro, lo que entendemos por lo que nos está contando, profesor, es que, es decir, todo el proceso ya estaría avanzado. Digamos, Si se tomara la decisión, como bien usted lo ha aclarado, son especulaciones solamente. Si se tomara la decisión de hacer unas nuevas elecciones 2 o 3 meses de la fecha de ahora, se podría dar por cubiertas una cantidad de actividades que están normalmente incluidas en el cronograma electoral, que se dice, ya esta se hizo, entonces no, y eso por supuesto podría reducir el tiempo para la realización de una nueva elección. ¿En cuánto tiempo se podría hacer? No, por supuesto, estamos hablando de especulaciones, profe. Importante además aclararlo porque, en todas las cosas, a veces los rumores lamentablemente son asumidos como verdades. Como verdades. Pero hecha la acotación de que es una especulación, entendemos que en un mes o 2 meses podría repetirse. Se hizo cuando el fallecimiento del presidente Chávez. Claro. Ahí sí no hay especulación, eso es historia. Exacto, esa es historia. Esas elecciones se hicieron en un poquito más de un mes, no llegó a las 5 semanas. ¿No habría que repetir ninguno de los procesos que ya se hicieron para esta? Es lo que usted decía, ya todo se daría por hecho, ¿o habría que repetir algo? Digamos, lo que estoy diciendo, que si se quiere hacer una cosa similar a como se hizo cuando el fallecimiento del presidente Chávez, que eso sí es lo que manda la Constitución, que en un plazo de 30 días se haga una nueva elección para sustituir al fallecido. En aquella oportunidad hubo necesidad de no hacer actividades que son rutinarias en cualquier proceso electoral, porque veníamos de una elección relativamente reciente. Claro. Con la misma argumentación podría hacerse una cosa similar y el Consejo Nacional Electoral tendría que hacer una programación expedita de una nueva elección. Repito, rumores para nada confirmados. Ahora que además ha hecho varias veces la acotación, conversamos con el profesor Luis Lander, dentro de estos rumores ha sido convocado en esta conversación el Observatorio Electoral. No, para nada. Para nada. Para nada. Es decir, en este momento sigue manejándose como un rumor prácticamente de redes sociales. Infundado, sí. Infundado.
porque corre por las redes sociales, que lo aguanta todo. Sí, cómo no, lo hemos visto lamentablemente. Sí, Profesor, sí. profesor, del proceso que culminó, el proceso del 28 de julio, ¿falta alguna auditoría? Sí, claro. Digamos, digamos, la jornada electoral fue el 28 de julio, pero este proceso no ha terminado. Este proceso continúa. Y claramente hay una auditoría que han debido hacerse el mismo lunes y martes de las transmisiones que se hicieron de los resultados de las actas, que simplemente el Consejo Nacional Electoral las suspendió. Y eso, digamos, es una suspensión absolutamente dramática, porque precisamente una de las argumentaciones que ha dado el Consejo Nacional Electoral para dar Para la las cifras, suspensión. Ujú. no, y para dar las cifras que dio, sin que esas cifras estén debidamente soportadas por datos discriminados, por datos efectivos de escrutinio mesa por mesa, Sí. es precisamente que la transmisión se vio, que hubo hackeo de la transmisión. Eso le queríamos preguntar, profesor, porque también entre los argumentos del Consejo Nacional Electoral es que hubo supuestamente un hackeo contra la transmisión. Sí. ¿Cómo se hacían las auditorías si hubo un hackeo? Bueno, no es que las auditorías se hacen para eso, para verificar si hubo o no alguna interferencia en las transmisiones que se hicieron desde los distintos centros de votación. Pero bueno, esa auditoría, hubo auditorías que se realizaron antes del proceso electoral, donde entre otras cosas se revisó la fortaleza de los mecanismos de transmisión. Claro. Y esos mecanismos de transmisión no es verdad que se hacen por internet. Esos mecanismos de transmisión se hacen por líneas privadas de la CanTV, lo que se llaman líneas muertas, donde es absolutamente imposible que haya ninguna interferencia exterior a ella, porque repito, no es una cosa que esté para nada conectado a ninguna de las redes normales de comunicación. Entonces, digamos, hubiese sido... Pero está la denuncia del CNE, profe, es decir, no podemos dejar de lado además el reiterado señalamiento de la directiva del CNE sobre el hackeo. Claro, pero el Consejo Nacional Electoral, la mejor manera que hubiese tenido para efectivamente probar su punto, decir que efectivamente hubo un hackeo, es permitir que se hubieran hecho esas auditorías. Porque esas auditorías precisamente hubieran determinado que eso interferencias ocurrieron, cuándo ocurrieron, dónde ocurrieron, qué magnitud tuvo, etcétera. O sea, Claro. La auditoría hubiera arrojado información sobre eso. ¿Hay tiempo para hacerla? Sí. Suspender esa auditoría fue un muy mal asunto, porque efectivamente deja abierta la interrogante sobre si hubo o no interferencia en la transmisión de los datos. ¿Habría tiempo, y nos excusa por el desconocimiento tecnológico, habría tiempo para hacer esas auditorías o el tiempo ya pasó? Digamos, yo tampoco soy especialista en esos temas. Claro. Entonces, pero digamos, hay algunos técnicos que dicen que desafortunadamente el momento era hacerlo de inmediatamente después de las elecciones, lo que estaba programado en el cronograma, hacerlo el lunes y martes, y que al demorarse, y cada vez que se demora, que pasa más tiempo, se hace menos fiable la auditoría. Por supuesto que la auditoría se puede hacer, pero los resultados que arroja esa auditoría ya hubieran podido ser efectivamente alterados, y entonces... Claro. No O sea, ya pasó el tiempo, es lo que entendemos, ¿sí? Sí, el mejor momento ya pasó. Ahora, profe, conversamos con el profesor Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano. ¿Hay otros procedimientos que en el caso del Observatorio Electoral Venezolano pudiesen acompañar en este momento? Sí, por supuesto que habría que hacer una auditoría a fondo de los escrutinios en las distintas mesas de votación. Uh-huh. Eso normalmente en elecciones que no han tenido la polarización y la tensión que ha tenido esta elección, claro. Ya para esta fecha, una semana después de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral hubiera publicado los resultados discriminados a su más mínimo detalle. Pero el CNE dice que no puede porque ha sido hackeado, profesor. Es decir, bueno, también contraponemos entonces, los argumentos. No, está bien. Pero entonces para verificar si efectivamente fueron hackeados y cuál fue la magnitud del hackeado, cuándo se hizo y dónde se hizo,
hacía falta que se hiciera la auditoría y el mismo Consejo Nacional Electoral decide suspender esa auditoría. Entonces, bueno, estamos así como un perro mordiéndose la cola, ¿no? Claro, lo ideal sería que dejara de mordérsela y tratar de encontrar soluciones satisfactorias, claro. Profe, evidentemente, bueno, ya aquí hay un proceso que el CNE entrega al Tribunal Supremo de Justicia, por lo que vimos anoche por parte del presidente del Consejo Nacional Electoral, el rector Elvis Amoroso. Entendemos que ya ese proceso está por allí, pero ya hay factores políticos, no solamente el rumor de lo que comentábamos antes, sino que hay factores políticos ya hablando de elecciones regionales. Bueno, claro, eso sí está programado. Está el programa, digamos, el cronograma electoral de Venezuela contempla que el año que viene debería haber elecciones de gobernadores, elecciones de diputados a la Asamblea Legislativa Estadales, elecciones de alcaldes en los municipios, de los concejales municipales, digamos, elecciones de todo lo que no se eligió el domingo. Exacto, todo, que es bastante. Estaríamos hablando de una mega elección prácticamente. No, eso podría realizarse en más de una fecha, que es como se ha hecho en otras oportunidades. Coinciden casualmente todas en el mismo año, pero el Consejo Nacional Electoral, por razones propias y por razones de respeto a la dinámica política del país, debería programar para que se hicieran de manera separada las municipales y las estadales. También la Asamblea Nacional está pendiente por ser renovada el año que viene. Es decir, visto en este momento, obviamente, sin perder de vista la tensión política, que no es un secreto para nadie, profe, ¿usted consideraría que los próximos eventos electorales deberían ser separados? ¿Qué pasa si se hacen juntos? Bueno, hemos tenido experiencias, acuérdense de la mega elección en el año 2002, si la fecha no me falla. Si no me falla el año 2002 o 2004, digamos, una elección que se hizo poco tiempo después de aprobada la Constitución, donde se quería, precisamente porque la Constitución del 99 produce una modificación importante en toda la estructura política del Estado venezolano. Acuérdense que en esa Constitución, por ejemplo, el Congreso nuestro era bicameral, se redujo un Congreso unicameral, digamos, los lapsos de las distintas instancias también cambian. La presidencia de la República pasó de 5 a 6 años. Digamos, esas modificaciones que produjeron en la estructura del Estado de la Constitución del 99 requería, por supuesto tenía sentido, requería que los funcionarios públicos de elección popular para todos esos cargos fuesen renovados. Eso estaba bien, lo que pasa es que, bueno, que se intentó primero en un Consejo Nacional Electoral convocar a un proceso de elecciones de todos esos cargos en una sola fecha, el 28 de junio, si mal no me recuerdo la fecha, por allí. Uh-huh. Y entonces, bueno, estuvieron marchando en esa dirección de hacer una elección repito, todo, Asamblea Nacional, gobernadores, alcaldes, consejos municipales, toda la estructura de elección popular del Estado, en una sola fecha, y 2 semanas antes de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral dijo, me rindo, no puedo hacer todo esto junto, es demasiado complicado para el mismo Consejo Nacional Electoral, porque no era una elección, sino ese montón de elecciones juntas, y también muy complicado para los electores. Claro. Porque los electores tenían que en un solo acto hacer una cantidad de votos que por supuesto hacían que el proceso fuese muy complicado. Terminó el Consejo Nacional Electoral decidiendo dividir eso en 2. Claro, usted habla con base en esa experiencia, profe, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa experiencia y las experiencias, si de algo deberían servir, es para aprender de ellas. Claro. Ahora, por ejemplo, una elección completa cerrando el año, ¿usted ve ese escenario? ¿Técnicamente es posible? Bueno, igual de posible que era aquella mega elección que terminó. Claro, que podría terminar en que después no se puede técnicamente, ¿no? Pues después tener demasiado, digamos, políticamente para los electores, para los ciudadanos, no es nada fácil. Ponen el acto del sufragio, que el 28 de julio fue muy sencillo, porque aquí teníamos solamente que elegir una opción de las 38 que se nos presentaba en la pantalla. En aquella oportunidad tendríamos que tener varias pantallas, porque en cada pantalla habría
una para los gobernadores, otra distinta para los alcaldes, otra para los miembros, los diputados a la Asamblea Nacional, para los diputados a la Asamblea Legislativa Estatales, para los consejos, digamos, una cosa que para que y la infraestructura electoral sería bastante más complicada que esta, y para el elector mucho más complicado también para ejercer el sufragio. Para nada recomendaría que se hiciera en un solo cambote. De acuerdo. Ahora, profe, tomando en cuenta también más allá de la discusión que hay en este momento, que reiteramos está en este momento en manos del Tribunal Supremo de Justicia y con estas acotaciones que usted hacía, ¿el sistema se comportó correctamente el 28? Es decir, dentro de lo que esperaba el Observatorio Electoral venezolano, ¿el sistema funcionó? Mira, si se hubiese hecho la auditoría de la transmisión, la duda de si hubo interferencia, hackeo, ¿qué es lo que plantea el CNE? Claro. O no lo hubo, ya estaría zanjada. Pero no se hizo, ya es lo que conversábamos, ¿no? Claro. No se hizo. Entonces, bueno, aquí habría que ver, entonces partimos de supuestos y no de hechos concretos comprobados. Entonces, si asumimos como un hecho que ese hackeo existió, entonces, bueno, obviamente eso distorsiona todo el proceso. Si asumiéramos que ese hackeo no ocurrió, como dice mucha gente, que técnicamente simplemente no es posible que ese hackeo ocurriera, uno podría decir que lo que pasó con el sistema automatizado de votación no es que él no funcionó, sino que se bypassó el sistema automatizado de votación y la manera como se dieron los totales, porque fíjate que esos totales se dieron simplemente como totales, no está para nada en ninguna parte información, de parte del Consejo Nacional Electoral de esos resultados discriminados, de dónde vienen esos números, cuáles son los resultados que se suman para llegar Pero hoy entramos en las versiones, profesor, nuevamente, claro, lo que dicen las autoridades del CNE y los cuestionamientos que puede haber, claro. Entonces, digamos, nosotros en el observatorio logramos recoger no una cifra monumental de actas, pero conseguimos una que otra acta por allí. Tenemos un puñito de actas. Okay. Y lo que sí hicimos es con esas actas contrastarlas con las que serían las actas respectivas en la información que proporciona la Mesa de Unidad Democrática. Que no son datos que reconoce el Consejo Nacional Electoral, profesor, necesariamente lo tenemos que aclarar. Así es, pero entonces por eso digo, nosotros esas actas quisiéramos poderlas comprobar, contrastar con las distintas bases de datos que están por allí diciendo que tienen las actas verdaderas. Claro, que no son los resultados oficiales. Es que nos vemos en la obligación de aclararlo, profesor, necesariamente. Perfecto. Entonces, bueno, hicimos ese ejercicio con las actas que proporciona la plataforma unitaria y allí nos coinciden los resultados. Las actas nuestras y las que están allí, repito, no es un número muy grande, pero es un número suficiente para hacer este ejercicio. Ustedes se han puesto... Quisiéramos poder hacer el mismo ejercicio con la información del Consejo Nacional. Eso le queríamos preguntar. ¿Ustedes han tratado de establecer esos contactos con el Consejo Nacional Electoral para poder contrastar lo que ustedes tienen con los datos del CNE? Pero es que el Consejo Nacional Electoral debería proporcionarle esa información a todos los ciudadanos. Pero dicen que han sido hackeados. Es bueno, que ahí entramos en la discusión. Claro. Claro, pues sí, si entonces no los tienen, no los puede dar tampoco de manera privada a nosotros. Claro, no, entiendo, profesor. Bueno, entramos en el tema, en el tema de la gran tensión nacional, lo que tenemos en este momento, profe. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros siempre. Gracias a ti, Vanessa, y siempre a la orden. Gracias, profe. Son las 2:28 de la tarde.